complicado. Complicado, ¿por qué? Sí, porque ahí algo pasó en Mobility Hub y aparentemente ya se dividió en 2 entidades. Entonces, ahí estamos con Ah, sí, incertidumbre sí, sobre sí. cuál es la mejor opción para seguir el tema de la certificación. Pero, están en el programa, ya están en este programa, ¿no? Y hasta ahora todo bien, ¿verdad? Hasta ahorita sí. Ah, esa dinámica igual es importante. Los mentores son los mismos, así que en cierta medida también tengan tranquilidad. Voy a activar la cámara para que me puedan ver sin problemas. A ver si me ven, ¿no? Sí, sí. Así que en ese sentido estén tranquilos porque continúan los procesos académicos normalmente. ¿Mm? Solamente se cambia un poco la fórmula de la receta, pero el resultado es el mismo. Ya, muy bien. Bueno, un gusto saludarlos, muchachos, en una nueva jornada del día de hoy. Solamente para poder concentrar nuestros esfuerzos. Yo les había comentado que el día de hoy vamos a tener algunos ejercicios que van a estar desarrollados para orientados en el proceso y el cálculo de carga. Solamente voy a hacer un pequeño recuento para que podamos desarrollarlos de mejor forma. ¿Alguien pudo dilucidar el caso que les di la semana pasada o no? Sí, quién sabe si esté bien, pero sí. ¿Se encontraron con alguna dificultad? No, No, todo bien desarrollado. no. Pues, mira, habría que ver, ahí no sé si alguien más de los compañeros quiera comentar algo, o si quieres yo comento lo que hice, a ver si está bien o no. Sí, por favor, dale nomás. Okey. Bueno, ahí lo que teníamos que calcular era el tiempo de carga, y los datos que se nos daban teníamos un SOC del 53% en una Sí, batería de 35 amperios-hora y teníamos una potencia de carga a 14.5 volts y 40 amperes. sí, Entonces, ahí pues había que calcular la energía nominal de la batería, que es el voltaje nominal por la capacidad nominal, son los 12 volts de la batería por los 35 amperios-hora y eso nos da 420 watt-hora. perfecto. La energía a repostar, pues es 1 menos el SOC por la capacidad nominal de la batería, en este caso 47% por los 420 watt hora, son 197.4 watt hora. La potencia de carga es el voltaje por la corriente que suministra la fuente de carga, que son los 14.5 volts por los 40 amperes. Eso nos da 580 kilowatts. Entonces, el tiempo de carga sería la energía a repostar entre la potencia de carga, los 197.4 watt hora entre los 580 y nos da 0.34 horas o 20.4 minutos. Eso fue lo que saqué yo. Pensé que estabas escuchando un audio de un güey que dice, no, es el sistema, Ah, el hardware. el hardware. El hardware. Hay un micrófono ahí. Dentro del Era eso, de que estaba yo échelos Sí. pero no, se basta, No sé basta, si alcanzó a varias escuchar versiones. toda lo que Ahí, comenté. ahí sí le silencié un par.
Sí, solamente me queda una duda con el cálculo de la potencia de carga. Sí, ¿O consideraste 14,5 volts multiplicados por 40 amperes, no? es correcto. ¿Ya? ¿Y eso te dio como resultado? 580 kilowatts. 580, ándale, watts, perdóname, dije kilowatts. Son, Sí, son watts. son Sí, watts. Correcto. todo es watts, perdóname. Ya. ¿Y Entonces eso lo son llevaste eso lo llevaste a kilowatts? No, no, no. Todas las unidades, por ejemplo, la energía nominal de la batería, 420 watt hora. La energía a repostar eran 197.4 watts hora y la potencia de carga 580 watts. Entonces todo estaba en watts, por eso así hice los cálculos. Mi error fue haberte dicho que eran 580 kilowatts. Ya, perfecto. ¿Y te dio como resultado en tiempo de carga cuánto estimativamente? Punto 34 horas o 20.4 minutos. Perfecto. Muy bien. Lo tengo aquí anotadito. ¿Alguien más le dio algo distinto, no? Gracias, Saúl. ¿Alguien más hizo la tarea o no? ¿Nadie más hizo la tarea? Esta es mi primera semana, Samuel, entonces por eso no te puedo ayudar mucho con esto. ¿Es su primera clase? Sí, esta ha sido mi primera semana en clases. Ya, perfecto. No te preocupes, tranquilo. ¿Alguien más que haya estado en las clases anteriores, que haya hecho la tarea? Primera semana y no ando tan al corriente. Ya, perfecto. No, se me olvidó. No puede ser. Perfecto. Ya. Voy a dar el caso práctico, explicado, que no necesariamente corresponde a este dato en particular, porque a este dato en particular nosotros le consideramos 14,5 volt, que es lo que envía el alternador a una batería ácido plomo normal, pero para consecuencia y para resultados, ¿ah? Estamos ocupando una batería ácido plomo normal. Y este alternador está enviando una una intensidad de carga equivalente a 40 amperes. ¿Ah? Em, no vamos a resolver este caso en particular porque esto yo se lo dejo como tarea, pero sí les tengo otro dato en particular para que podamos como complementar un poco la situación. Entonces, para poder concentrar un poco los esfuerzos de qué estamos hablando, lo que estamos hablando son cálculos asociados al proceso de carga y características del vehículo. En ello estuvimos viendo algunas cositas la semana pasada. Por ejemplo, estamos haciendo el estudio de un vehículo en particular, que es un vehículo 100% eléctrico, ya lo sabemos, ¿no? Y tenemos algunas características asociadas a esto para que podamos concentrar nuestro esfuerzo y nuestros cálculos para que sea un poco más técnico el resultado. Entonces, estamos observando que este vehículo tiene un rendimiento eléctrico. Este dato es importante porque ya sabemos que más adelante lo vamos a necesitar, ¿no? Pero ya sabemos que el vehículo tiene un rendimiento eléctrico. Este rendimiento eléctrico se calcula en función de las características de los ciclos de conducción que tiene el vehículo con la energía determinada versus la cantidad de kilómetros que puede entregar, ¿no? Es como un símil, que lo habíamos dicho la semana pasada, es como un símil asociado a cuántos kilómetros por litro, ¿ah? Me da un vehículo determinado. En algunos países o en algunos lugares, cuántos litros por kilómetros o cuántos kilómetros por galón, ¿no? Pero es un poco la relación. Es una relación basada en kilómetros versus energía. Entonces, este rendimiento eléctrico viene determinado por esas fuentes de homologación, aquellos entes regulatorios que entregan el vehículo para que se pueda comerciar en el país. Dicen, bueno, este vehículo tiene tal rendimiento, ¿cierto? Tales características. Acá en Chile, por ejemplo, quienes estudian mecánica tienen una página. Yo desconozco cuál sería la página ya, ¿no? Pero les puede tener como referencia, que se llama acá consumovehicular.cl. Ahí es donde uno puede observar las características de rendimiento asociados a
ciertos vehículos y en ellos están vehículos híbridos, vehículos eléctricos, vehículos de combustión interna, vehículos combustión interna de gasolina y diésel. ¿Ah? Entonces, aparecen esos datos que vienen a ser fundamentales para procesos que vamos a mencionar más adelante, sin duda. Además, estuvimos conversando algunas variables asociadas a a la energía nominal de la batería y sabemos que la energía nominal de la batería es el equivalente entre el voltaje, ¿cierto? Voltaje que tiene la batería de tracción o la batería de potencia, ¿no? La batería de alta tensión por la cantidad de intensidad tiempo, la cantidad de, en algunos rubros o en algunos textos determinados lo podrían considerar como capacidad de carga, pero involucra un poco la intensidad que se puede entregar en función del tiempo. En este caso, voltaje por amperes hora. Estos me van a dar como resultado las variables asociadas a la potencia, ¿cierto? La potencia expresada en miles y el tiempo. ¿Ah? Es un resultado que involucra energía. Este valor interpreta eso, ¿cierto? Energía. Voy a anotar aquí como energía. ¿Ok? Ener le voy a poner. A diferencia de la potencia, que la potencia está expresada en watts, ¿verdad? O en kilowatts, pero es más un múltiplo y submúltiplo, pero es en watts o en algunos mercados o en algunos lugares del sectores anglosajones, ¿no? Puede existir caballos de vapor, PS, puede existir horsepower, etcétera. Pero bueno, eso es una variable asociada un poco al trabajo en tiempo. En este caso, a la energía, ¿cierto? A ese aspecto de potencia entregada por un determinado tiempo. Y existe otra variable asociada un poco al DTE, que es un término que ya debemos tener como impregnado, que ya debemos conocer, que debemos manejar. El DTE es una variable asociada al distance to empty, que es la distancia al vacío, que es prácticamente la autonomía, ¿no? La autonomía en un vehículo eléctrico puede estar muy sujeta a situaciones, lo conversábamos la semana pasada, puede estar sujeta a situaciones, a características que pueden alterar directamente la autonomía, ¿cierto? La autonomía puede ser una cuestión muy subjetiva. En un vehículo eléctrico, jamás, pero jamás de los jamás es confiarse, ¿cierto? En ese porcentaje que me aparece en la batería. Porque sabemos ahora, hoy, que la batería en una configuración indistinta, ¿ah? En una configuración indistinta, en algunos más susceptibles a la temperatura que otras, ¿no? Características que pueden tener a la construcción, puede verse alterado ese porcentaje determinado. Por lo tanto, debemos tener cuidado, ¿ya? No confiarse a 100 y a ciertas. Confíe, 99, pero no 100, ¿cierto? Jamás. De hecho, podría ser una regla de vida, ¿eh? Lo podríamos como registrar hoy. Jamás, si llegases a confiar en alguien, confíes en un 100%. Pero bueno, considérelo. Bueno, el distance to empty es el rendimiento eléctrico multiplicado por la energía nominal de la batería. Entonces sé que el DTE se calcula en función de los 8,8, que es el resultado de la homologación, por los 28 kilowatts de la batería. Si mi vehículo, o alguien me comentaba por ahí en alguna oportunidad, profesor, ¿podemos cambiar la batería de un auto eléctrico? De que podríamos. Si ajustamos los parámetros de la BMS, si ajustamos los parámetros físicos del vehículo, la dinámica que va a verse influenciado con el hecho de cambiar una batería, podríamos. ¿Podríamos colocar una batería más grande? Sí, podríamos. Ajustemos claramente, pero podríamos. Entonces, si me aparece un vehículo yo no modifique el motor, no hice ninguna variable asociada, ¿no? Pero si yo tengo, por ejemplo, los 8,8, que es el rendimiento eléctrico del vehículo, y lo multiplico por una batería más grande, no sé, 50 kilowatt hora, la autonomía va a aumentar, sin duda, va a aumentar. Entonces, bajo esa premisa, hay que considerar que el valor asociado a la autonomía puede tener dos variables
que pueden alterar, ¿verdad?, los kilómetros de autonomía. Uno, que sea una batería más grande o que tenga una mayor densidad energética, sí, una batería que pueda soportar, ¿verdad?, tener una mayor variable de almacenaje. O que tal vez el motor sea más eficiente aún, a sabiendas que el motor eléctrico tiene casi un 95% de eficiencia energética. Casi todo lo que viene con respecto a la energía eléctrica lo transforma en movimiento. Casi todo, ese 5% variables que involucran directamente las características asociadas a la física elemental de la electricidad, em, y temperatura, obviamente. Pero si ese motor, no sé, tiene un resultado de más kilómetros por cada kilowatt hora, la autonomía se ve ampliamente mejorada. O sea, o mejoro la eficiencia del motor eléctrico o agrando la batería. Son mis soluciones hoy en día en un auto eléctrico. Y así ocurre. Y alguno me podría decir, profesor, pero hoy día están los vehículos saliendo con baterías con una tecnología absolutamente nueva. Sí, pero ¿qué mejoraron ahí? La capacidad de almacenaje energética, sin duda. Porque, a ver, pueden existir configuraciones donde los motores se pongan más eficientes, donde exista una mayor disipación de temperatura y los motores puedan transformar el 98% de la energía. Sí, motores eléctricos sin duda, pero, pero la solución más empírica que hoy día están ocurriendo dentro de las marcas es eso, aumentar la capacidad de almacenaje de las baterías, ¿no? Em, Al tiro respondo la pregunta que me enviaron, ¿ya? Solo denme un pequeño segundo. Bueno, entonces, em, bajo esa característica, ahora, ¿quién define el DTE? Eso es una pregunta importante, ¿no? El DTE lo define el nuevo sistema europeo de conducción, ¿ya? New European Driving Cycle. ¿Ah? Este ya, bueno, no quiero decir que está obsoleto. ¿Se entiende lo que digo que es un NEDC, o no? Lo conversábamos la semana pasada, ¿no? Ah, sí. ¿Podría repetir las siglas, por favor? Sí, es NEDC. New, de nuevo, European, Euro, European, European Ujú. Driving, ah, Driving, ¿cierto? No puedo escribir Sí. mucho aquí. Y la C de cycle, de ciclo, Ok. es el nuevo sistema europeo de ciclo de conducción. A ver, quisiera hacer una pregunta dirigida, características típicas de un profesor. ¿Ah? A ver si de pronto Miguel Carrillo podría mencionarme, con palabras simples, sin duda, ¿qué entiende por un ciclo de conducción? Me imagino que es la capacidad que tiene el vehículo en cuanto a una distancia. No sé si esta norma europea determina también en lo que nos explicabas de nunca confiar en el 100%. Yo consideraba las carreteras mexicanas, ¿no? Que tenemos muchos cambios de ciudad a ciudad de altitud, sí, sobre el nivel del mar. Entonces, eso genera mucho esfuerzo a un vehículo eléctrico. Entonces, ese porcentaje de batería, si lo queremos calcular en distancia, pues definitivamente no. Me imagino que es una especie de estándar que se determina bajo ciertas condiciones en el que se debe de manejar un vehículo eléctrico. Sí, por ahí va. Sí, sí, sí. 80%, sí, sin duda. Por ahí va. Muy bien, Miguel. A ver si alguien puede complementar lo que dice Miguel. No sé si también en esto incluya el famoso 20% de evitar agotar la batería y considerar que nunca llegan al 100% las baterías. No sé si eso también va incluido.
Sí y no. ¿Y por qué digo sí y no? Porque si tú te fijas, bueno, lo voy a aprovechar de explicar al tiro porque puede que sea un tema muy, muy importante. Si yo analizo estas variables, estoy hablando simple y llanamente de la autonomía total que tiene el vehículo, ¿sí? Entonces, el vehículo, porque está declarado en función de la energía que puede almacenar esa batería. Y las características técnicas me determinaron que esa es la capacidad de energía total que puede tener esa batería. Pero estos son los casos extremos. Es decir, que si yo llevo mi batería al extremo, tanto de carga como en ese proceso de descarga, sin cuidarla, el vehículo sería capaz de entregarme una autonomía de 246 kilómetros. ¿Ya? ¿Qué es lo que ocurre por lo general? Lo que ocurre por lo general es limitar esa batería, ya sea un 20%, ya sea un 15%, para que esa batería no entre en colapso, porque sabemos que esos niveles involucrarían una descarga profunda, absoluta. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Por qué explico esto? Porque en la práctica, este vehículo, cuando yo tengo este vehículo cargado al 100%, no es más de 210 kilómetros, no es más, no aparece más. Son 210, 205. Ha influido un poco la temperatura cuando he hecho pruebas de autonomía y cuando les explico esto a los estudiantes de la universidad, eh, podemos ver algunas pequeñas diferencias con respecto a la cantidad de autonomía, que es el cálculo empírico que hace la unidad, ¿no? Pero podemos observar que estos son los niveles como máximos de distancia en función de esa potencia requerida de ese motor eléctrico que me podría entregar, de kilómetros recorridos que me podría entregar esa batería. ¿Se, se entiende lo que digo, no? Me dice Ale, la que juega contigo, dice que, oye, no tendrás más info para preguntarle a mi coach y a unas Sí, amigas, sí se porque entiende. somos institución. Ya, bien, perfecto. Ya, sí, sí por un lado, sí porque sabemos que podría ser un estándar, ¿sí? Em, Aunque te podría indicar de que los vehículos eléctricos podrían tener un mejor desarrollo con respecto a ciudades como que tenían alguna dificultad geográfica en términos de altura, porque principalmente no les afecta un poco la densidad del aire como un motor de combustión interna. Más bien sí podría influir en el desempeño, en el dinamismo del vehículo, el ángulo en el que se encuentra el esfuerzo mecánico en el que se encuentra ese vehículo en desplazamiento, ¿sí? Pero si yo hablo de un lugar en el que esté completamente llano a 3.000 metros de altura y un lugar que esté completamente llano, ¿ah? A altura, digamos, del mar, ¿no? Ambos dos podrían tener un desempeño similar, ¿no? Muy parecido con respecto a este vehículo eléctrico, más no un vehículo de combustión interna. Ese sí, ese sí. Hay un teorema con los vehículos de combustión interna. Aquellos que utilizan ese aspecto de combustión, capacidad del aire, densidad del aire, combustible determinado en función de esas variables, y establece lo siguiente, que cada 100 metros de altura, más o menos ese vehículo de combustión interna podría perder aproximadamente un 1% de su potencia en un vehículo motor de combustión interna naturalmente aspirado y en un vehículo que es asociado a un turbocompresor, ¿no? A un sistema de inducción de aire forzada. Este vehículo podría tener más o menos un 0,8, un 0,7% de pérdida de potencia con respecto a cada 100 metros de altura. Eso pasa en un motor de combustión interna. Y cuando digo que sí el ángulo, claro, sin duda, cuando estoy completamente a 3.000 metros de altura, no es lo mismo. eh, eh, en términos de paraje, en términos de nivel geográfico, dificultad del terreno, etcétera, que una situación completamente a nivel del mar. Entonces, claro, lo asociamos como a eso, pero que tiene en relación directamente con el rendimiento mecánico, ¿no? No, nada más. Entonces,
Este es un mecanismo estandarizado, sí, europeo, ¿verdad? Que viene a poder establecer un ciclo de conducción. Y un ciclo de conducción es simular una condición real de conducción. ¿Y qué es una condición real de conducción? Una condición real de conducción, que era lo que ocurría antes, es que los vehículos se ponían en un dinamómetro y avanzaban, ¿cierto? Y funcionaban nada más. Pero ahora estos nuevos ciclos de conducción que vienen a ser procesos también más dinámicos, y no vamos a hablar en la forma de cómo se obtienen, ¿no? Pero sí tiene relación un poco en el proceso. Está, por ejemplo, el clásico ciclo de conducción de los 100 segundos, que es aquel ciclo en el que 20 segundos está a ralentí, 5 segundos en desaceleración, 5 segundos potencia máxima, y así va distribuyendo la cantidad de segundos para que en una prueba total de 100 segundos emule una condición de conducción real. ¿Qué es lo que pasa en un vehículo real? Se detiene, avanza, menos potencia, mucha demanda, vuelve, desacelera, etcétera. Eso un poco es el estándar de. Ahora, hubieron algunas diferencias, sin duda. Algunos estudiosos en la materia declararon que no era un aspecto tan efectivo y se desarrolla en el mercado americano, y el que están adoptando principalmente las marcas asociadas un poco a este tipo de mercado, que es el WLTP. Pero algunos vehículos que están asociados a, perdón, algunos vehículos que están asociados a la comercialización, la comercialización de vehículos europeos, todavía siguen manteniendo el NEDC. No puedo. WLTP. ¿Sí? Entonces sí, es un estándar y que simula, eso lo podrían anotar, ¿ah? Que simula una conducción real de conducción. ¿Vale? ¿Qué quiere decir el WLTP? El WLTP, las siglas no me las tengo de memoria. Déjame buscarlas, ¿sí? No me las sé de memoria. Pero si alguien ahí, un buen colaborador, pudiera buscar, no me acuerdo las siglas como tal. Alguna ahí las pudiera escribir Está en el bien, chat si quieren luego, ayuda. luego las buscamos. Samuel, Ya. y por ejemplo, no sé si haya, así como ahorita estamos viendo esto de la capacidad nominal, el distance to empty y todo eso, ¿cómo, por ejemplo, sobre todo en el tema de los retrofits, tú tienes un vehículo con un peso estimado, ¿cómo calculas el tamaño de la batería que le debes de poner y el motor en función del peso que tiene que estar moviendo y de la velocidad que te gustaría? ¿Hay formas de calcular eso o es en base a la experiencia? ¿Cómo se hace esa selección de los componentes? Bueno, todo de alguna forma sí se puede llevar a un cálculo, ¿sí? Claramente es una condicionante, la masa es una condicionante importante para la decisión de una batería y sus niveles determinados, sin duda. Pero si yo concentro mis esfuerzos en entender, por ejemplo, este camino final, ¿no? El camino final de la luz, yo puedo llegar a este mismo resultado. ¿Por qué lo digo? Porque si yo tuviera un vehículo que de pronto tiene algunas dificultades técnicas mecánicas, o la masa no lo acompaña, ¿no? Claramente va a tener menos rendimiento eléctrico con respecto a cada kilowatt hora. Entonces, si yo tengo un vehículo que no sé, es muy pesado, un vehículo que tiene resistencia dinámica al desplazamiento, un vehículo que de pronto tiene un fallo mecánico, un fallo eléctrico como tal, el rendimiento eléctrico se va a ver afectado. Entonces, si lo asocio al esfuerzo, por ejemplo, podría decir de que tengo menos kilómetros por cada kilowatt hora desarrollados en una batería determinada. ¿Sí? Claramente, detalles de cálculos individuales, sí, sí, sí hay, sí existen. Tengo un libro, tengo un libro
que me lo compré pensando en retrofit. Yo no soy especialista en retrofit, ¿sí? Pero tengo un libro de retrofit y que habla directamente con los cálculos, ¿sí? A ver si de pronto lo puedo escanear bueno, no sé si podré compartirlo, ¿no? Pero sí puedo de pronto traer algunas como imágenes o presentarlo en un PPT, esos aspectos asociados a esos cálculos. ¿Les parece que lo prepare o no? Cálculos asociados al retrofit. ¿Les tinca? Les tinca. Sí, a mí sí me tinca. Ya, súper. Este, Y está muy bien. Algo similar yo leía mucho unas revistas en los 90s de que las empresas aquí en México usaban un centro, una pista de pruebas, se llama Centro Dinámico Pegaso en el Estado de México, en el que se hacían pruebas, ¿no? Y luego cambiaban de ciudades con diferentes alturas, obviamente para motores de combustión, y determinaban un cálculo que le llamaban ciudad carretera. Entonces te daban un estimado del consumo de cada vehículo en la ciudad y un estimado de consumo en carretera, ¿no? Además de que le hacían pruebas de pista, ¿no? En cuanto a Sí, ciertas características de desempeño de cada vehículo, pero no sé si actualmente lo sigan haciendo. Esto era una revista que yo leía, y metían a prueba eso, ¿no? Yo con Nissan sí me tocó ver que llegaban vehículos con chorro mil de computadoras adentro de la cabina y se sacaban desde Aguascalientes hasta Sonora y de Sonora hasta Mérida, o sea, recorrían toda la República y recopilar datos, muchísimos datos, ¿no? Pero estábamos hablando que traían como 300 kilos en computadoras para recopilar información en cada coche. sí. Bueno, hoy día igual se sigue integrando un poco esa forma. eh, Le llamaban conducción en ciudad o rendimiento en ciudad, rendimiento en carretera, y ahora después se dieron cuenta que la situación era mixta. Después le llamaron rendimiento mixto, ¿no? Rendimiento energético mixto, creo que le llaman. Sí, se sigue integrando. La única variable que creo que sí afecta en esa condición es un poco em, la masa. La masa sí afectaba un poco. Y ahí es donde se encuentra un poco la encrucijada, ¿no? Claro, lo podríamos calcular en base al peso bruto. ¿Se entiende qué es el peso bruto, ¿no? De un vehículo. Si yo Sí. les hablo del peso bruto de un vehículo, sí, pues es el total, ¿no? el peso bruto del vehículo, claro, es el peso del vehículo más los ocupantes y la capacidad propia del maletero. Esa sería la capacidad del peso bruto. Eso es lo que podría contar, pero, América es así, donde en una corrida de 3 asientos van 5 personas, ¿no? Adelante pueden ir, van dos, y en la maleta puede ir otro, ¿no? Así ocurre y aumentamos significativamente el peso. Eso afecta directamente a todas las variables. Afecta en un vehículo de motor de combustión interna, afecta a las variables de emisiones. em, Eso es con respecto al peso vertical, a la variable vertical que tiene el vehículo con respecto a la masa, ¿no? Y está la otra variable con respecto a la longitudinal, que es aquella situación dinámica de desplazamiento. Si, no sé, se me ocurre de pronto cambiarle mis neumáticos por neumáticos con una caluga más grande, ¿no? Neumáticos para off-road. Claramente ese vehículo, claramente ese neumático tiene un poquito más de resistencia con respecto al pavimento. Eso va a afectar el rendimiento eléctrico, o al rendimiento en general, ¿no? O ir con menos presión de aire indicada. Esas variables van a ir afectando siempre, constantemente. Y la situación geográfica, hay muchas variables. Que entretenido hablar de este tema porque encontramos muchas variables que afectan al rendimiento. Por eso es que sobre esa premisa siempre estamos hablando de aspectos completamente teóricos. Protección de la batería en este caso, ¿no? Protección de la batería, 246 kilómetros es lo que me debe entregar a este rendimiento eléctrico este vehículo.
pero en la práctica me da 200 kilómetros. Estamos hablando de un vehículo de primera generación, 2018, Ioniq eléctrico de primera generación, ¿no? Sí, Entonces, la situación geográfica puede afectar un poco el rendimiento, la temperatura ambiental. En una batería, eso afecta, claramente. Puede que, si esa es un poco la dinámica que está siendo atacada en un vehículo eléctrico y está generando tanta resistencia de alguna forma. Yo he visto, no sé si ustedes tienen TikTok, Instagram, etcétera, pero yo veo personas influyentes en este mundo y que tiran, digamos, para abajo un poco el avance tecnológico. em, pero también creo así a mérito de electromovilidad lovers, yo también creo que esto tiene también un proceso en el que deben ir avanzando cada vez un poco más la tecnología, eh, y ir aumentando significativamente el nivel de autonomía. Y hoy día yo veo en el mercado los vehículos, en su gran mayoría todos tienen aproximadamente 400 kilómetros de autonomía. Y este que estamos estudiando ahora es de primera generación y tiene prácticamente 200 kilómetros de autonomía. Claro, me compro un vehículo, si soy taxista, me compro un vehículo eléctrico y son 200 kilómetros de autonomía, voy a tener que también acostumbrarme, cambiar el paradigma. Partíamos las primeras clases que hice, cambiar un poco el paradigma relacionado a la conducción de un vehículo eléctrico para que pueda ser eficiente. Hoy por hoy hay una campaña de marketing que está siendo bastante movida, pero nosotros como técnicos, claro, tenemos que ir abarcando un poco más de información para tomar la mejor decisión. Prácticamente parece una campaña de venta. Entonces, después pudimos avanzar un poco con el tiempo de carga, y el tiempo de carga tenía una relación con. La fórmula era sencilla, todo se concentra a tal punto. Podríamos verlo microscópicamente, sin duda, eh, pero si todo lo llevamos un poco a esto, podemos decir que la condicionante final del tiempo de carga está reducido en la energía a repostar, es decir, la cantidad de energía que yo necesito recargar, ¿no? Cuánto gasté, lo que me quedó y cuánto es desde lo que me quedó hasta volver a estar al 100. O sea, eso es un poco la energía a repostar, dividido en la potencia de carga que puede ser asociada a la red eléctrica. Entonces sabemos que el tiempo de carga, pensando en un vehículo que tiene 28 kilowatt hora y que se encuentra en tal nivel, en tal nivel determinado, y necesito recargar 22,89 kilowatt hora, lo divido a una potencia de la red de 2 kilowatts, el resultado son 11,44 horas. Que eliminé los kilowatts de la fórmula y solamente me quedan 11,44 horas. Esos 0,44 los transformo en minutos y me da 1 hora con 26 minutos. Sería el tiempo de carga, específico. ¿Qué variable creen ustedes que podría alterar estos cálculos teóricos con respecto a la dinámica de carga o física de carga? ¿Qué variables creen ustedes que puede alterar el tiempo de carga de un vehículo eléctrico? Una mayor potencia de carga, ¿no? ¿Ya? Si yo tengo una mayor potencia de carga, ¿qué ocurre? ¿Cuál sería el resultado? ¿Más o menos tiempo de carga? Si fuera de mayor capacidad, menor tiempo de carga. Bien, perfecto. Muy bien. ¿Qué más? pues que todo el sistema eléctrico esté en buenas condiciones, que no haya, ¿cómo le dicen? ¿Fallos? Corrientes de fuga, creo que sí le Ah, dicen, ya. ¿no? Sulfatos. Perfecto.
corrientes de fuga, ¿cierto? Sulfatos, ¿no? Condiciones de bajo mantenimiento, ¿no? ¿Qué más? ¿Será lo mismo cargar un vehículo? Eh, no sé, yo conozco muy pocas situaciones geográficas de México, pero ¿será lo mismo cargar un vehículo eléctrico, no sé, en el norte de México versus el sur de México? Lo digo por una cuestión térmica, en verdad. O sea, la temperatura también puede ser un factor, la temperatura del medio ambiente. Sí, total. Sí, sí, correcto. La temperatura. El vehículo tiene ciertos niveles de disminución de esas condiciones, pero sí, la temperatura puede afectar directamente el tiempo de carga. La estación de carga, sí, sí, muy bien. No todas las estaciones de carga también tienen la misma potencia. Muy buena acotación ahí, Iván. Perfecto. Lo vamos a notar aquí como las estaciones de carga. Y queda una, El súper estado, importante. el estado de salud de la batería podría influir. Ah, sí, sí, claramente, claramente. El estado de salud de la batería, el SOH, sí. Un estado de salud más deficiente no va a poder almacenar lo que esperamos que almacene. Sí, muy bien, muy bien. Y queda una. ¿Qué creen Pues ustedes que puede alterar el proceso de carga? Y más que el proceso de carga, es tal vez la intención de querer cargar, ¿no? El BMS, ¿Cómo así? que tenga ciertas restricciones. ¿Cómo de qué tipo? Perdón, para poder Un contender. excedente, como una especie de excedente de amperaje que no te permita, ¿no? Cierta aceleración en la carga, con tal de proteger la salud de las baterías. No sé, digamos, hoy tal vez el ejercicio lo hicimos a 2 kilowatts, pero quisiera pensar en una estación de, ponle tú, 15 kilowatts y que a lo mejor el BMS diga, no, es demasiado, no pueden estas baterías con esa carga. Ah, sí, sí. Si consideramos el nivel tecnológico, sí, muy buena acotación, sí. Mira, ahora me acordé una situación ahí con eso. El otro día, mi hijo tiene un pequeño celular, un iPhone 5, chiquitito, un iPhone 5. Eh, y que quisimos cargar ese iPhone. Yo sabía que podían ocurrir dos cosas, o sea, uno, o que no cargaba, o dos, o que podía explotar. Pero quisimos cargar ese iPhone, sacrificarlo por la ciencia, con un cargador rápido, con estos cargadores rápidos que traen los iPhone de 20 watts. Los iPhone 13, 12 creo que los traen, cuando venían con cargadores. Entonces lo cargamos con el cargador rápido. Eh, ¿Y qué creen que sucedió? ¿Qué creen que sucedió? Lo rechazó el celular. Sí, no pudo cargar el celular. Ahora Y sí ocurrió una cuestión bastante interesante, ¿ah? No cargó el celular. Bueno, yo llamar BMS, pero la unidad electrónica no permitió la carga, hubo un exceso, pero lo tenía que disipar. Esa corriente de entrada la tiene que disipar. Y esa corriente de entrada, ¿cómo? Y la electrónica también así lo determina, la tiene que disipar en algún lugar y la tiene que transformar en temperatura. Y ese celular, pese a que no cargó, se calentó mucho. Y claro, se asocia, ¿no? Más cantidad de amperaje, mayor cantidad de potencia eléctrica, existe un aumento de temperatura. Bueno, el celular no murió, no murió sin duda, pero con ello pude dilucidar claramente la condición que ocurre. Y claro, ¿qué puedo un poco extrapolarlo a una condición de vehículos, no sé, que tal vez tengan tecnología más baja, ¿no? Tecnología menos preparada para cargas excesivamente rápidas. Conectores tipo CHAdeMO de 150 kilowatts, ¿cierto? Eso sí, muy bien, muy buena acotación, me gustó mucho.
Y yo le voy a agregar una más, que tiene relación que, más allá de la eficiencia de carga, tiene que ver con el conector. Em, lo conversábamos las clases anteriores. ¿Qué pasa si yo voy a, a algún lugar y no me encuentro con el conector deseado, con el conector determinado? Tal vez no influye directamente con respecto a la eficiencia de carga, más bien con la intención de querer cargar. Y claro, tiempo de carga cero porque no pude cargar. Entonces eso puede ser. Todas esas variables que mencionamos están asociadas un poco a los tiempos. Bueno, datitos importantes. Datitos importantes, como por ejemplo, espérenme. Ya, datitos importantes que están asociados un poco a la energía nominal. La energía nominal tiene relación con la cantidad de celdas multiplicados por la cantidad de celdas y la capacidad nominal, ¿cierto? De alguna forma esto también es voltaje, voltaje como lo calculábamos antes, voltaje total de la batería de tracción multiplicados por la capacidad nominal, pero total de la batería, ¿ya? Entonces, yo por ejemplo sé que en mi vehículo existen 96 celdas, cada una de estas celdas en 3,75 volts y la capacidad nominal de la batería está expresada en 78 amperes hora. El cálculo me da por resultado unos 28.080 watts hora. Si esto yo lo hago a múltiplos y submúltiplos, me da con 28 kilowatt hora, que es el resultado de energía de la batería, ¿no? Acá tengo otro caso de otro vehículo en particular, ¿no? Donde tengo 88 celdas, 3,63 volts cada una de las celdas, y en este caso la capacidad nominal es de 120 amperios hora. Si ustedes se dieron cuenta de algo bien particular, pudimos observar de que las celdas todas se encuentran en un voltaje más bajito, pero tiene 88 celdas, que por lo demás son menos celdas. Ahora, ¿qué pasa? Que la gran diferencia estuvo ahí es donde tienen que jugar un poco los fabricantes, en esa capacidad nominal que tiene cada paquete de baterías y la cantidad de celdas. Hay cantidad de celdas que por lo más han llegado a 120 celdas y no más, donde empiezan a jugar entonces con los valores de las capacidades nominales, donde las capacidades nominales, mientras sean más altas, puedo garantizar un mayor aspecto energético, mayor energía, menos celdas, menos voltaje, pero más capacidad. Me dio como resultado una mayor energía, ¿ya? Mayor energía con respecto a... Es probable que esta batería incluso tenga unos valores de descarga igual importantes. Probablemente esté al 30% del SOC, 3,63 volts, a sabiendas de que una celda puede estar en 3,7 volts, 3,75 volts, ¿no? Pero tiene ese nivel energético para que Una se pregunta, considere. Samuel. ¿Cómo ¿Sí? consigues más amperaje en ese tipo de baterías, en teoría teniendo menos celdas? Cuando tú quieres conseguir, aquí tiene relación un poco con la forma en cómo van intercomunicadas un poco las celdas, ¿no? Em, Cuando yo intento aumentar los niveles de amperaje, yo tengo que hacer ciertas conexiones basadas en paralelo para ir considerando un poco. Aquí hay conexiones que están en serie de cada una de las celdas para hacer una sumatoria total y ciertas conexiones que van a ir en paralelo para ir aumentando el nivel de amperaje determinado, ¿cierto? Eso es un poco la situación, pero, pero también hay que considerar que cada celda también tiene una capacidad importante, que el resultado puede llegar a 120 amperios hora. Ahora, claro, aquí hay una característica igual, que ocurre un poco con las baterías de ácido plomo. Mientras más grande o mientras más capacidad nominal tenga una batería,
se asume que el nivel o el volumen de la batería también va a aumentar. Hay configuraciones de polímeros de litio que las hacen más pequeñas, pero hasta por lo menos ahí están, digamos, los niveles de construcción tecnológica. Después vienen las baterías de sodio, las baterías de estado sólido, etcétera. Em, pero hasta ahí llegan, digamos. Pero si yo hablo, no sé, de una níquel metal, hablaría de una batería muy grande, o una batería de 120 amperes hora. Sería una batería importante en términos de volumen en una batería de ácido plomo, ¿no? Entonces hay conexiones que están basadas en paralelo y en serie, que están aumentando tanto el voltaje como la intensidad. ¿Sí? ¿Me expliqué? Sí, totalmente. Ah, bien, perfecto. Ya. Miren, acá les tengo un caso, bueno, es un poco parecido al caso que les planteé yo hace un momento, pero acá les tengo el siguiente caso con respecto al tiempo de carga, ¿no? Em, permítanme, espérenme, espérenme. eh, denme un pequeño segundo. Denme un pequeño segundo. Denme un pequeño segundo. Al tiro, al tiro. Ya, ahí sí. Ya, muy bien. Perdón, ese no es. ¿Dónde tengo? Permítanme. Ya, ahí sí. Ya, se ve la pantalla, ¿no? Sí, Ya, perfecto. Aquí les tengo entonces el siguiente caso que involucra principalmente dos tipos de baterías. Por un lado, una batería de 45 amperes hora, que es la capacidad nominal que tiene esta batería. Recuerden que es el resultado del voltaje. eh, eh, la capacidad nominal es la capacidad de almacenaje que tiene esa batería en cierta medida. Y tengo una batería de 100 amperes hora. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Tengo aquí una consideración de un voltaje que está siendo transmitido por el alternador para poder cargar esta batería. Hay ciertos procesos en los que la batería sufre descargas importantes. Entre ellos, una batería de ácido plomo tiene relación directamente con el... Ay, perdón, se me salió el... Tiene relación un poco con cuando yo enciendo un motor de combustión interna, existe un desgaste energético muy importante. ¿Por qué? Porque la batería tiene que estar preparada para un drenaje de mucha corriente en poco tiempo, porque la resistencia mecánica del motor para poder funcionar es alta. Otro elemento que consume mucha energía es el blower, el ventilador del aire acondicionado. Y no hablo del condensador, sino que del habitáculo. Consume mucha energía, ¿cierto? Otro elemento que consume mucha energía es el, el ventilador del radiador en un vehículo de combustión interna. También consume mucha energía. Y dentro de las otras variables que también consume mucha energía es el sistema EPS, que es la asistencia eléctrica de dirección. También consume mucha corriente, ¿ya? Entonces la batería tiene que estar preparada para esos drenajes altos de energía. Entonces nos encontramos con una batería que tiene 45 amperes hora y una batería de 100 amperes hora. ¿Cuál es la misión? La misión es que el alternador
tenga la capacidad de cargar estas dos baterías, ¿verdad? Que no están interconectadas, más bien a mérito de ejemplo. Entonces, para poder comprender un poco la cantidad de tiempo que les va a valer en poder cargar una batería, va a ser la siguiente. Y estoy hablando de aquí, en este caso, simple y llanamente de 0 a 100, ¿cierto? Una batería que está de 0 a 100. Cálculo por potencia energética está definido en el tiempo de carga, que se traduce en la energía de repostar en kilowatt hora, dividido en la potencia de carga, ¿ya? Esa energía disponible está determinada en volts multiplicado por la intensidad hora de la batería. Entonces, lo primero que voy a hacer yo es calcular la fuente de entrada. ¿Cómo se calcula la fuente de entrada? Y ojo, detalles aquí importantes. La fuente de entrada se calcula en función del voltaje de suministro multiplicado por la potencia, perdón, multiplicado por la intensidad que está enviando al alternador. Eso me da 507 watts, porque esa es la potencia que está entregando el alternador, ¿vale? Watts. Si eso yo lo llevo a cálculos de kilowatt para que la ecuación sea más amena, para que la ecuación sea más concisa, más precisa, ¿no? Yo lo puedo trabajar en watts, sí, también puedo. Pero en este caso lo quise trabajar en kilowatts a mérito de respetar un poco la fórmula. Y me dio 0,5 kilowatts. Esa es la potencia del alternador, ¿ok? Esa es la potencia del alternador, que se puede traducir a la potencia de carga. Le voy a colocar aquí alt de alternador, ¿ok? Alt de alternador. Entonces, lo que me resta ahora es poder calcular la energía disponible que tiene esa batería. Entonces, ¿cuál es la energía que tiene esta batería? Si yo considero una batería que está completamente descargada y que su capacidad nominal es de 12,6 volts y su capacidad de almacenaje es de 45 amperes hora, me da como resultado al final en toda la ecuación de 0,5 kilowatts hora. A sabiendas de esa potencia del alternador, yo considero los kilowatts hora que tiene esa batería, energía de repostar de 0 a 100, dividido en la potencia del alternador. Y me da como resultado una hora, ¿ya? Una hora, 117. Esos 0,117 prácticamente los multiplico por 60 y me da como resultado 7 minutos. Ese 0,2 lo multiplico por 60 segundos y me da como resultado un segundo. ¿Cuál fue el tiempo de carga? El tiempo de carga es, si considero de 0 a 100, insisto con eso, de 0 a 100, a ese nivel de potencia del alternador, el tiempo de carga es 1 hora con 7 minutos y un segundo. Si yo entonces disminuyo la cantidad de amperes que pueda suministrar el alternador, ¿qué ocurriría con el tiempo de carga? Aumenta. El tiempo de carga aumenta. Aumenta porque la cantidad de corriente disponible es menor. Pero ahora, ¿qué pasa si yo tengo un fallo en el regulador de voltaje? ¿Qué pasa si el alternador, por ejemplo, tiene un fallo en el regulador de voltaje y me está enviando 17 volts? ¿Qué ocurre? A ver, perdón, otra vez la pregunta, me perdí un poquito en cuanto a quién es el que da el voltaje mayor. ¿Qué pasa si el regulador de voltaje del alternador, el alternador tiene un regulador de voltaje internamente Ok, que permite mantener ciertos niveles de seguridad en la batería, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa si el regulador de voltaje falla y ahora me está enviando el alternador en vez de 14,5, que sería el máximo, me está enviando 17 volts?
¿Cuáles serían las consecuencias de enviar 17 volts? Se quema tanto el alternador como la batería. ¿Se quema tanto el alternador como la batería? Sí, y por experiencia. ¿Cómo así? ¿Qué te refieres con quemarse? El alternador al tener una sobrecarga, por dentro lo que es el embobinado, hay exceso de temperatura y se va a corto, se pierde el aislante del embobinado y se va a corto, se quema el alternador por completo, queda inservible. Ya, ya, perfecto, puede ocurrir, También la sí. batería sufre un sobrecalentamiento y sí la alcanza a dañar. Eh, Desconozco si son las celdas o qué es lo que se daña por dentro de la batería, pero sí se daña y me ha pasado varias veces. Bien, bien, perfecto. Sí, sin duda, eso puede ocurrir. Puede ocurrir en una batería de ácido plomo. Lo que está ocurriendo es aumentando la densidad significativamente, va a aumentar la temperatura, va a aumentar la presión interna, ¿cierto? Y ¡pum! Y ¡capum! ¿Ah? Puede ocurrir. Y ¿Cuál es explico, perdón, ¿sí? cuál es la tensión máxima a la que se debe cargar, pues, cualquier batería? Digamos, teniendo como referencia su tensión nominal. Si esta es de 12 voltios, en qué porcentaje máximo deberíamos de cargarla para que se haga de manera segura? Bueno, eso puede variar con respecto a la tecnología de la batería, ¿no? Pero podría estimar que así lo he podido como notar en base a la experiencia, pero podría estimar entre un 15 a un 20% sobre lo nominal. Gracias. 15 a 20%. Esto recuerden que, ¿por qué? Porque yo la mayoría de las veces puedo observar que los procesos de carga están en una tensión de flotación que están entre un 15 y un 20%. No más, porque mayor a eso, claramente la batería podría estar afectando su funcionamiento interno. ¿Qué es una ¿Ya? tensión de flotación, Samuel? Es una tensión que es mayor a lo nominal. Es una tensión que tiene la facultad de poder producir esa diferencia de potencial, ¿no? Pero es una tensión que está por sobre lo nominal. Es el término asociado a esa diferencia de voltaje, que por lo demás, en una batería como esta son 2 volts, poco más. Ya, gracias. Entonces, em, en 1 hora con 7 minutos y un segundo es lo que debería demorarse el encargar esta batería. Ahora, hay una pequeña, hay una pequeña consideración que estamos olvidando, bueno, todas las anteriores que afectan al proceso de carga, pero entre ellas está el proceso de carga dinámico. Y el proceso de carga dinámico es disponibilizar la mayor cantidad de energía en un cierto rango de una batería. Lo veíamos en cargadores rápidos y los procesos de carga en los cargadores rápidos son de un 0 a un 80% en su máxima capacidad. Van degradando, van disminuyendo con el paso de la carga de la batería. Eso es una carga dinámica. Si yo considero la carga total en todo su ciclo de carga en una batería, bueno, estaríamos teniendo una dificultad de poco control del aumento de la densidad y la temperatura de esa batería. Ahora, una batería de 100 amperes hora es una batería que va a entregar como resultado 1,2 kilowatts. 1,2 kilowatts dividido por la potencia del alternador me da como resultado 2 horas con 48. Esos 48 son equivalentes a 28 minutos y ese 0,8 es equivalente a 48 segundos, ¿no? Entonces, ¿qué entiendo con esto? Entiendo que si yo quisiera optimizar el tiempo de carga, tendría que entregar una mayor intensidad de carga, más no el voltaje. Las unidades de control tienen ciertos niveles de funcionamiento, hasta 17, 18 volts, mayor a eso se dañan, se queman. Por eso es que debo también tener mucho cuidado con los famosos booster. ¿Conocen qué son los booster? Este es No, en el,
Este es en el manejo de una batería auxiliar en todo caso, y en un vehículo eléctrico debe estar presente. El booster es aquel dispositivo que se conecta a la red eléctrica y tiene una conexión aquí, una conexión acá y carga la batería. En un vehículo eléctrico lo que hacía era aumentar el voltaje hasta 19 volts y le proporcionaba 19 volts a la batería para poder arrancar y que solamente el vehículo cumpliera con la capacidad de cargar, perdón, de arrancar. Imagínate conectar un vehículo, un vehículo eléctrico, 30.000 $30.000, $50.000, ¿ah? Con unas herramientas como esta para creer de que esa batería está preparada para recibir tal nivel y dañe las unidades de control. ¿Estos no se les conoce también como jumpers? ¿Sí? Ah, sí. Son un Sí, sí. peligro. Son muy peligrosos y todavía existe mucho desconocimiento en el uso de esta herramienta. Yo he aprendido que muchas veces, porque aquí hay que tener un poco de cuidado y criterio, ¿ah? Hay vehículos que cuando uno, y puede ocurrir en vehículos eléctricos igual, hay vehículos que cuando uno le desconecta la batería auxiliar, se desconfiguran algunas variables. Y si no tienes el equipo de diagnóstico para poder corregir eso, pierdes información. Entonces, lo que utilizo yo para poder muchas veces no sacar la batería, a no ser que tengas que hacer trabajos o una desconexión de alta tensión, em, es poder utilizar en el proceso, porque estos tienen arranque y carga, estos dispositivos. Y en el arranque, utilizar una carga lenta midiendo con un tester la cantidad de voltaje. Y así yo puedo comprobar y corroborar un poco el control de este mecanismo para no dañar el sistema eléctrico. O sea, por lo que estoy entendiendo, entonces lo ideal de un booster es que tenga un voltaje de 14, pero que el amperaje te lo puede estar en su momento dando la mayor cantidad como para que no estés afectando tanto la batería o cómo. Sí, o sea, hay que cuidar mucho el voltaje, en verdad. Y estos dispositivos van a entregar un cierto nivel de corriente que puede estar equivalente hasta 15 amperes. Bien. O sea, es una carga relativamente lenta, ¿no? Pero estos sistemas hay que tener mucho cuidado con que tienen otras funcionalidades que tienen arranque. Y en el arranque pueden entregar 100 amperes y a 19 volts. Entonces eso puede dañar no solamente la batería, sino que daña el sistema eléctrico que está interconectado con la batería, a sabiendas de un vehículo que no puedo desconectar la batería. ¿Cuál es la manera eficiente de cargar una batería como esta de ácido plomo, que es la batería auxiliar en un vehículo eléctrico? Sería sacarla, cargarla afuera y después volverla a montar. Pero hay vehículos que si yo les desconecto la batería, pueden perder alguna información vital. Para eso, controla el voltaje que le esté suministrando estos dispositivos de cargas auxiliares a la batería. Yo cuento con un cargador lento, pero estamos hablando de que a 2 amperes necesito 6 horas, a 10 amperes me da 2 horas y ya en una situación de emergencia me da 50 amperes. Me hiciste hacer la duda de que nunca he verificado a 50 amperes si me está respetando los 12 volts. Voy a hacer esa tarea, me llevo esa tarea. Sí, sí, aceptable a lo más 15 volts, pero mayor a eso, cuidado, porque las unidades tienen sistemas de control, tienen sistemas de seguridad sobre variables de sobrevoltaje, porque puede ocurrir un fallo en el sistema, ¿no? Y se pueden dañar esas unidades. Pero si te encuentras con modelos más antiguos o vehículos más antiguos y quieres integrar un mecanismo como esto, no quieres sacar la batería, más bien quieres colocar el partidor, el arrancador, y te vas a encontrar con mucho voltaje y fallo de la unidad, inmediatamente la unidad se puede quemar. Y al final, por un vehículo que venía
para cargar una batería o solamente encenderlo, hiciste mal un procedimiento y el vehículo falló. Así que cuidado, les doy un consejo, consejo del especialista. Samuel, y por ejemplo, eso es en cuanto a la tensión y en cuanto a la corriente que podemos usar, el límite viene fijado por qué, por los cables o por la misma especificación en la batería. Ahí qué límite tenemos para la corriente que se puede usar durante una carga. Bueno, principalmente tiene que ver un poco con la transmisión de esa corriente, ¿no? Se asocia un poco al cableado. Eh, ¿Cuál sería como el riesgo inminente con respecto a la corriente determinada? Sería que, imagina este mismo partidor, este mismo cargador, este mismo jumper que le está enviando la cantidad de energía. Si el voltaje se respeta, no habría problemas. Pero imagínate que esté enviando, no sé, 100 amperes. Si el cableado entre el dispositivo de carga y la batería lo soporta, bien, se pueden enviar 100 amperes. Esta batería lo que va a ocurrir a 100 amperes y tal nivel de voltaje es que se va a acelerar significativamente. La química interna de la batería también la va a calentar muchísimo. Hay un riesgo inminente asociado un poco a la temperatura, la sobrepresión que puede ocurrir en esa batería, ¿no? ¿Cuánto aguanta? Es difícil saberlo. Es difícil saberlo. No podría comentar a ciencias ciertas cuánto es la cantidad de amperes que aguanta una batería determinada, porque habrían que hacer pruebas de campo. Pero sí te puedo comentar de que si los sistemas de transmisión así lo permiten, bueno, ahí ir probando eso. Jamás estos dispositivos en todo caso van a entregar 100 amperes a 14,5 volts. Por lo general, para poder enviar tal nivel de amperaje, tienen por obligación, y lo digo porque hice pruebas a diferentes niveles, tienen por obligación aumentar la tensión, generar una mayor diferencia de potencial para mover tanta cantidad de amperaje. ¿Sí? Ahora, ¿cuánto aguanta tal batería o tal sistema eléctrico determinado? Si los dispositivos de conducción lo permiten y lo aguantan, bueno, se puede transmitir, ¿sí? Solamente que las baterías o los acumuladores van a recibir un poco las consecuencias. Gracias. Sí, súper, no hay problema. Buena pregunta. ¿Hasta aquí vamos bien, muchachos, o no? Muy bien, muy bien. Bien, perfecto. Yo tengo un video. Yo tengo un video asociado a consejos del especialista. Bueno, es que yo hago campaña de educación vía redes sociales. No sé si de pronto quisieran saber, ¿no? Bueno, si lo requieren, lo puedo asignar aquí. ¿Ah? No es como que sígueme y te sigo, ¿ah? Pero es eso. O sea, si les interesa, bien. Podría tener ahí alguno. Subo esas cositas entretenidas. Bueno, Sí, sigamos. compártelo, Ya. por favor. Sí, bueno, si tienen ahí Instagram, eh, si tienen ahí, a ver, lo voy a escribir ahí en el chat. Solo, solo denme un segundo a todos en la reunión. Si tienen ahí, podrían, ahí sí. Ahí, bueno, hay varios videos asociados a diferentes cositas entretenidas. Ya, muy bien. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es que vamos a anotar algunos ejercicios y yo les voy a dar tarea para que ustedes la próxima semana bueno, lo íbamos a hacer hoy, pero no alcancé por tiempo, porque ayer sufrí un pequeño percance y un amante de lo ajeno, ¿ah? Me, me generó un pequeño conflicto. Entonces, no pude como desarrollar un poco la variable del formulario, pero sí les quiero dejar un poco la tarea
con respecto a tres cálculos que quiero que puedan realizar, ¿no? Así que vayan tomando nota, yo les voy a ir dictando tres variables al respecto, ¿ok? Confírmeme si me escucharon bien. Te escuchamos muy Sí, claro. todo bien. Ya, muy bien. Entonces, vamos a anotar la primera variable, un vehículo eléctrico, un vehículo eléctrico que tiene 89 celdas, 89 celdas, cada una de ellas a 3,75 volts y con una capacidad de 100 amperes hora. Se encuentra con un nivel del SOC al 45%. Se encuentra cargando además en una red eléctrica de 220 volts a 10 amperes. Un vehículo de 89 celdas, un vehículo eléctrico de 89 celdas, cada una de ellas a 3,75 volts. La capacidad nominal de esa batería son 100 amperes hora. El SOC de esa batería está al 45%. Está en ese proceso de carga y está cargando a 220 volts y 10 amperes, ¿sí? La pregunta 3.75 o 3.65. 75, Ok, 75. perfecto. Y la pregunta es, calcule el tiempo de carga. ¿El tiempo de carga al 80% o al 100%? Al 100. Vehículos de 89 celdas, cada una de ellas a 3,75 volts, multiplicado por la capacidad nominal de la batería, son 100 amperes hora, con un SOC al 45%, conectado a una red de 220 volts por 10 amperes. Calcule el tiempo de carga, ¿vale? Coméntenme cuando estén listos para ir con el 2. Yo ya estoy listo. Perfecto. ¿Los demás, cómo vamos? Yo también ya estoy listo. Perfecto. Sí, adelante. Ya, muy bien. Vamos con el siguiente. Tenemos un vehículo eléctrico con una batería de 400 volts, con una capacidad nominal de 80 amperes hora. El SOC se encuentra al 1% y está conectado a una red eléctrica de 360 volts y una intensidad de 100 amperes. Calcule el tiempo de carga. Un vehículo eléctrico de 400 volts con una capacidad de 80 amperes hora se encuentra con un SOC de un 1%, conectado a una red eléctrica de 360 volts y una intensidad de 100 amperes. Calcule el tiempo de carga. Capacidad nominal de 80 amperes. La batería. 80 amperes hora, sí. También al 100%, ¿ah? Sí, todas al 100.
¿Estamos? Sí, adelante. Ya, bien, perfecto. Vamos con el siguiente. Aquí ustedes me tienen que después determinar sus pequeños resúmenes al respecto, ¿ya? Ya, nos encontramos con un vehículo HEV, es decir, con un vehículo híbrido. Tiene una batería de 230 volts, una capacidad de 50 amperes hora. Se encuentra con un SOC al 20%. Un vehículo híbrido que tiene una batería de 230 volts por 50 amperes hora con un SOC al 20%. ¿De cuánto es la capacidad de carga del motor? ¿Ah? El cargador interno, ¿de qué capacidad de la carga? Ya, perfecto. En este caso vamos a considerar, mm, vamos a considerar 20 kilowatts. Sí, la red eléctrica va a ser de 20 kilowatts. Sí, pero Este cuidado, último. aquí es donde tienen que justificar, y le voy a colocar acá la pregunta, calcular el tiempo de carga y justifique. Y usted se preguntará, bueno, ¿qué tengo que justificar? Cuidado, es un vehículo eléctrico. Aquí es donde voy a deleitarme en escuchar, bueno, ¿qué tengo que justificar? Analice, piense al respecto, ¿ya? ¿Esos tres son para resolverlos ahorita? No, no alcanzamos. Esos tres tráigalos desarrollados la próxima clase. Ok. Tenemos dos vehículos eléctricos y un vehículo híbrido. En todos ellos tenemos que calcular el tiempo de carga. Y el híbrido no es enchufable, es híbrido solamente. Exacto. Ok. Y como misión extra, bonus track, les quiero pedir, les quiero pedir de que traigan al menos, eh, al menos dos fuentes o al menos dos referencias de cuánto es el costo por cada kilowatt hora, cuánto es el costo por cada kilowatt hora en al menos dos estaciones de servicio, al menos dos estaciones. Eso lo puede buscar por internet o puede ir presencialmente, como usted le plazca, pero el costo por cada kilowatt hora en dos estaciones de servicio, en carga rápida y en carga lenta. Si no tienen precios asociados a carga lenta, lo puede considerar de la casa igual, para que la próxima clase también determinemos cuánto costaría cargar un auto eléctrico. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es el bonus track? Que usted la próxima clase traiga al menos dos fuentes o dos referencias de cuánto sería el costo por cada kilowatt hora, ya sea en carga rápida y en carga lenta. ¿Ok? ¿Se entiende eso? Sí, sí se entiende. Al Muy menos dos bien. referencias.
Pero si quiere traer más, no hay problema, ¿eh? No hay problema. Y una de las tareas que nos dejaste la semana pasada también fue el costo kilowatt de las casas, ¿no? El que consumimos en nuestras casas. Sí, En sí, tu pobre casa, el ejemplo, aquí el costo de kilowatt hora que tengo pues, de distribución, así le llama Comisión Federal, es 357.63 pesos kilowatt hora. 357 pesos. 357 pesos. Aquí lo curioso, me da risa, ¿no? Porque es la primera vez que veo el recibo con detalle de la casa, pero a nivel industrial te reparten en las horas, o sea, es que aquí en México yo creo que es internacional, se divide en tres el costo del kilowatt hora en base al horario que lo estás trabajando. De 6 a 10 de la noche, de 6 de la tarde a 10 de la noche es la tarifa más cara, de 10 de la noche a 6 de la mañana es la tarifa más baja y de 6 de la mañana a 6 de la tarde es la tarifa media que le llaman la estándar. Sí, Y pero ese valor de casero no lo 357, tengo. ¿Perdón? ese valor de 357 sería el precio promedio. El promedio casero de casa, sí. Y aquí lo curioso es que no viene separado, pero sí me acuerdo los recibos de la industria donde antes estaba, sí venía separado según horario nocturno, diurno o el del tercer turno que le llamábamos nosotros. Consideremos entonces que si vamos a hacer este estudio relacionado con las intensidades de carga, anoten el horario en el que están obteniendo esta información. ¿Ya? Excelente, muy bien. Sí, consideren el horario porque, claro, es probable que cuando vayan a una electroestación les digan, no, acá no tenemos carga lenta. Entonces necesariamente van a tener que o ir a nivel domiciliario o a algún punto de carga vía Wallbox que esté en algún lugar, en algún edificio, en algún condominio, etcétera. Por lo tanto, sí vamos a tener que considerar el horario, porque puede que ahí exista una pequeña diferencia. Y si pueden tener esa tablita más detallada, que en el horario bajo tiene tal valor, en el horario valle, que es el horario intermedio, tiene tal valor, y en el horario punta tienen tal valor, mejor aún, porque con ello podemos ser más certeros. ¿Cuánto nos saldría tener un vehículo eléctrico en términos de costo, de la electricidad, tener en la casa un vehículo eléctrico? ¿Ok? Muy bien. Bien, perfecto. Creo que no nos queda nada. ¿Alguna duda, muchachos? No, todo bien. Ya, perfecto. Entonces, En qué escuela das clases, Samuel, allá en Chile? yo acá en una prestigiosa institución llamada... Sabes que se cortó, Cortó. no escuché el nombre de la prestigiosa institución. la prestigiosa institución llamada Duoc UC, Duoc, Departamento UC. Universitario Obrero Campesino de la Universidad Católica de Chile. Ah, ok. Sí, es muy conocido acá porque presentan niveles de formación profesional, ingenieros, técnicos, FT, instituto profesional, universidad. Correcto. Samuel, ¿y no sé, un libro? Por ejemplo, es que los temas tú los traes así bastante desglosados y muy interesantes. ¿Alguna referencia adicional que nos puedas dar? ¿Un libro, algún website para consultar y ahí reforzar los conocimientos sobre el tema? Sí, sí, hay un par. Tengo un poco la editorial. Bueno, de pronto si ya hicieron como el movimiento vía Instagram, me pueden como recordar. Tengo un par y hay un libro muy bueno que se llama Manual de las técnicas. A ver, Manual, Manual del automóvil. A ver, ¿cómo se llamaba? Manual de las técnicas del automóvil de Bosch. Ese libro, ese libro, Manual de las técnicas del automóvil, cuarta o quinta edición,
es buenísimo porque habla tanto de las dinámicas físicas, constructivas, materiales, electricidad y involucra híbrido y eléctrico. Buenísimo. Y muy técnico, mucho cálculo. Gracias. Manual de las técnicas del automóvil de Bosch. Sí. Ok. Tiene el tapa azul, no el tapa negra, el tapa azul. Bueno, pero el tapa negra igual, bien. Y hay otro de Macmillan, que no me acuerdo el nombre en particular. em, pero de pronto si hacemos ese movimiento los puedo mencionar. Les va a servir harto igual. Va, gracias. Ya, muchachos, muy bien. Entonces lo vamos a dejar todo hasta por acá. Ya la próxima clase vemos seguridad, perdón, cálculo asociado al costo y después seguridad. ¿Ya? Ok. Nos vemos. Gracias, Que estén muy Samuel. bien. Perfecto. Cuídense mucho. Nos Gracias. Hasta luego todos. Bye. vemos. Chau, chau. Gracias, buenas noches, gracias Samuel, buenas noches equipo.